bienvenida a este espacio de personas que inspiran. La verdad estoy súper contenta de que nos encontremos, de que nos puedas contar cosas que puedan inspirar a las personas que viviste, que sentiste. Así que bueno, la presento a Caro así rápido, igual le damos la palabra para que ella también se presente. Pero Caro es de Chile. Carolina ahora en este momento está canalizando códigos preciosos y trabaja de eso, hace estas sesiones de códigos, hace viajes iniciáticos a distintos lugares del mundo, conduce a Voces Unidas, que es bueno, ya nos contarás, Caro, cómo inició, pero es hermoso porque reúne a personas de distintos lugares y le da voz a esas personas para que todos, entre todos, podamos escucharnos y compartir experiencias. Y además, bueno, muchas cosas más que ya nos vas a contar, pero bueno, bienvenida. Te doy la palabra, Caro, si vos querés contarnos algo más de lo que haces para empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie, por la invitación, primero que nada. Y me encanta el título de Personas que Inspiran porque siento también que parte de mi labor, de mi misión, es Ujú. poder, a través de mi experiencia, poder inspirar a otros Sí. a vivir la vida que realmente vinimos a experimentar en la Tierra. Ujú. eh, y bueno, eso se debió también a procesos que tuve que experimentar de alguna manera, guiada Ujú. y guiada desde el corazón, que es lo que yo siento de que fue un antes y un después, de poder decir sí, a abrirme también a cosas nuevas, a experimentar situaciones nuevas, vidas nuevas, pero siento que también ahora que puedo hacer como un paneo general de mi vida, Ujú. siento también de que siempre se me llevó de alguna manera a experimentar esa zona, de salir de esa zona de confort, eh, que si bien ahora uno lo puede abordar de una manera un poco más madura, Ujú. en el sentido de que uno ya comprende de que si si te están saliendo cierta información en el camino, uno ya hace caso. Cuando uno es más joven, no hace caso Claro. y se pega contra la pared y uno cree que el camino es ese y que no hay otra forma, porque uno cree que el camino es ese, entonces vamos dando tumbo y chocar contra la pared. Eh, entonces te podría decir que siempre siento de que, pero fue más desde el aprendizaje forzoso lo mío, Ujú. cuando fui más joven, de poder salir siempre de esa zona de confort y poder abrirme a experimentar todo. O sea, eh, hubo momentos muy, muy difíciles de mi vida cuando estaba mucho más joven, que experimenté no querer, por ejemplo, vivir o no comprender el proceso de estar aquí, en el sentido de no encontrarle ningún sentido a la vida, Ujú. porque yo decía, bueno, si esto es la vida, yo no quiero vivir, Claro. porque no le encontraba ningún sentido eh, a lo que estaba viviendo, porque justamente estaba tocando fondo. Claro. Entonces, si yo decía, si esta es la vida, No es lo porque que... en ese no es lo que quiero, y además que cuando uno está tocando fondo y está en el hoyo, cuando está ahí metida en el hoyo, Sí, uno siente de que no hay salida sí, y que la vida siempre va a estar metida en el hoyo. que eso es la vida, ¿no? Que no hay otra opción, sí. Claro. Caro, ¿y cómo hiciste en ese hoyo, en ese lugar donde uno ve todo negro, no ve ninguna opción, ninguna alternativa, nada va a salir bien, no confía? ¿Cómo hiciste para hacer ese clic y empezar a levantar, salir, empezar a seguir ese corazón o esa intuición? ¿Cómo fue en retrospectiva? ¿Cómo lo hiciste, ese caminito de regreso? A ver, creo que desde el lado humano, Ujú. fue por necesidad, porque tenía un hijo, fui mamá muy joven, a los 20 años,
y tenía que criar un hijo. Entonces, bajo esas circunstancias no tenía otra opción que hacerla o hacerla, porque hay un hijo que tiene que comer, que cuidar, etcétera. Ujú. Pero a la vez también sentía que no tenía ningún sentido nada, o sea, ni siquiera tener un hijo, pero no le veía sentido a nada, o sea, estaba completamente nublada mi vida, mi visión estaba totalmente en la oscuridad. Sí. Y cuando hice un clic fue cuando leí un libro que llegó a mis manos, Mm. y ese libro se llamaba Vida entre vidas. Hasta el autor me acuerdo porque me marcó tanto, Claro, John Beaton. sí. ¿Cómo es el autor, Caro? John Beaton. Bien. Eran como dos autores, pero el único que me acuerdo que era John Beaton, Sí. Vida entre vidas. Sí. Y, y llegó a mis manos a través de un cuñado Ujú. que siempre me gustaba leer como cosas de ovni, pero para mí todo eso era lejano en el sentido de mi mamá siempre fue una buscadora en la parte espiritual. Ujú. eh, no sé, estaba el libro de Connie Méndez en mi casa, Sí. libros de Lai Ching, eh, Ujú. libros de John Baines, de Los Ujú. brujos hablan, de Sí. metafísica, digamos, de hermetismo. Y mi Ujú. mamá me decía, o nos decía con mis hermanas, lean esto, que esto es súper bueno. Y yo miraba la portada del libro que decía Los brujos hablan, y yo decía, ya anda ahí con tu brujería. Y me iba, no, no le tomaba ninguna atención a lo Claro, que ella, pero ella fue buscadora, claro. siempre fue buscadora, pasó por todas las religiones, Ujú. entonces, pero yo no sentía nada de conexión espiritual en ese momento que yo estaba Nada. muy profundamente sumida a ver, no en depresión, sino que sumida en un callejón sin salida, Sin sentido de estar acá. O sea, sin salir, no había un sin para qué. salida. No Claro, tenía ninguna salida, no veía el porqué, no veía nada. Bueno, y llega este libro y para mí fue un antes y un después porque yo sentí que se me corrió un velo, literal, ujú. lo sentí y quedé así como, oh, hay algo más. ¿Cómo existe algo más? Aparte de la experiencia aquí que uno vive de tener un hijo, crecer, etcétera, Trabajar. trabajar y jubilarse y morir. Sí, Si bien era muy joven cuando yo viví ese proceso, cuando uno es más joven, eh, es más inmaduro. O sea, ujú. no tienes una visión madura de la situación porque obviamente no has experimentado, Claro, no has transitado eso. Entonces crees que el único camino es ese. sí, El único camino es ese y que no hay salida para ti, ni que... y además que todo el mundo te dice, pero si esto es tan fácil, anda por acá, pero tú dices que no voy a ir por ahí porque voy a ir por acá. claro. Entonces te Como siguen muy pegando cabezazos. enfocada en un camino. Estabas ahí, muy enfocada. Y el Pero, pero, libro te pero, com- cambió la perspectiva, digamos. Fue como que hizo clic y te movió de ese lugar de una única mirada. es que te diría que yo vivía como dos aspectos. Vivía el aspecto como que ahí encontré la parte espiritual, como Claro, que dije, wow, hay algo más. claro. Sin embargo, en la parte de mi vida terrenal, Ujú. seguía entrampada ahí, Claro, pegándome cabezazo, pero ya comprendiendo que hay algo más. Pero me claro. seguía pegando cabezazo. Sí. Y después te diré que el Salvador que me ayudó así, wow, fue eh, Richard Bach. Ah, qué- Leí todos sus libros, fue sí. un bálsamo Ujú. para mi existencia podría que estaba en ese momento y muy así mal, con una autoestima muy baja, Ujú. con un proceso muy oscuro, pasé por las profundidades, Ujú. nada de droga, nada de eso, pero era un camino que yo no había pensado para mi vida. Mm. Era un camino que estaba marcado como más ir, y después comprendí el por qué. Me marqué ese Claro, camino para poder apretar fuerte, joven, porque necesitaba tiempo de estar madura para poder llevar a cabo la misión también que tengo que llevar a cabo hasta ahora.
Que ahora ya Y pudiste descubrir cuál era en este tiempo, desde ese momento hasta hoy, ya pudiste descubrir cuál es, o por lo menos discernir un poco hacia dónde tenés que ir, ¿verdad? claro, y eso es netamente porque transité el camino, nada más ni Claro. nada menos. O sea, no hay forma porque yo te puedo decir, mira, Angie, el camino es este, pero no es tu camino, entonces no lo vas a caminar, no lo vas a transitar. Inevitablemente vas a transitar el camino que necesita tu alma transitar, a lo mejor de poder hacer un tránsito para poder comprender la totalidad, Mm, o sea, sí. de poder Sí. comprender, hacer el camino completo, Y sobre completo. todo también creo que esos caminos en las profundidades te dan una visión y una claridad. En ese contraste, uno recibe una claridad muy grande de lo que no quiere. Y eso es el impulso más fuerte para ir hacia otro lugar. Es como que cuando uno está tan incómodo ahí, busca otra opción, se permite ver otra perspectiva. Entonces, también no es que querramos buscar esos lugares incómodos, pero cuando están sucediendo, también es importante saber que uno puede impulsarse, o sea, vivirlo a pleno, sentir lo que tenga que sentir, y eso es un impulso gigante para saber a dónde no tengo que estar y saber a dónde, con más claridad, dónde sí quiero estar, ¿no? Es un poco eso, esos Y, y caminos. fíjate que Y fíjate que ese camino fue el que me doy cuenta que lo he transitado siempre de la incertidumbre, de el no estar, digamos, en una zona de confort. O sea, creo que han pasado años y eso también conversábamos, no sé, con mi hermana o con familia o con un amigo, de que cuando uno está muy cómodo, hay Sí. que analizar porque se te viene el terremoto. Entonces, hay que estar, es mejor Ciclos, fluctuante, ciclos que vienen, que indefectiblemente van y vienen, sí. pero cuando estáis así planita y pasándolo regio y todo, uff, que siempre he tenido como ese espacio de entrar a lanzarme de nuevo al vacío, de Ujú. cero, de cero. O sea, cuando ya se abrió en mí como esta forma de pensar de que hay algo más allá de lo que ven nuestros ojos, de que hay una vida más allá, para mí significó mucho porque eh, sentí que la vida no era solo venir a mutar aquí, sino que había algo más, había un propósito de estar Ujú. aquí. Ahora, ¿cuál era el propósito? Eso estaba por En descubrirse ese en el momento camino. todavía no se sabía. Sí. No, en el camino. ¿Y cómo confiaste en eso que no podías ver? ¿Cómo empezaste a confiar? Eh, es una fuerza interna Ujú. que me di cuenta de que la tengo y la he tenido siempre. Y yo me veía a mí como un mono porfiado, como estos monos que tú le pegas Sí, y cuando le pegan, con más fuerza vuelve. se levantan. Sí, sí, sí. Eh, y me sentía, pero ese proceso lo viví, del mono porfiado, lo viví cuando dejé esa vida Ujú. y comencé de cero en otra ciudad. Tomé un bus y dije, ¿dónde me voy? Sin nada, sin nada. Qué O bueno. sea, sin maleta, sin dinero, sin nada. Y yo dije, o me voy de aquí y comienzo una vida nueva, o esto no va para ningún lado. Era, Claro. date cuenta que aquí está la pared. Te Es- vas a seguir pegando cabezazos o vas a emprender tu camino a Y la hacer algo incertidumbre, diferente. pero Mm, a la libertad. mm. Era la libertad para mí. Sí, y es un acto de confianza muy grande, ese salto al vacío que uno da Ujú. cuando no tiene ni la menor idea de lo que va a pasar, qué va a suceder, no hay nada planificado. Es como hay saltos muy grandes que a veces se dan y yo a todos les pregunto qué sintieron en ese salto, durante ese proceso, de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy yéndome sin nada o haciendo esto o viajando a un lugar que no tengo idea por qué estoy acá.
pero lo estoy haciendo. ¿Qué pasaba dentro tuyo en ese momento? Libertad, felicidad, Claro. alegría, locura, Sí. porque sucedió que por primera vez vi el cielo, Claro. sentí el aire, Mm, respiraba. Era una cosa así que yo, claro. wow, estoy respirando así. Pero claro, en ese momento yo un poco me rayé en el sentido de, es- y esa cosa de introspección, de ir hacia adentro Sí. y de ir hacia adentro y de ir más allá, más allá, más allá con el pensamiento hasta que llegas. Mi fin era el amor. O Mm, sea, comprendí de que en esa inspiración de ir hacia adentro, de que primera vez que iba hacia adentro, claro. llegué al punto donde, ¿y qué hay más allá de Dios? ¿Y qué hay más allá? ¿Y quién es el Dios del Dios? Y esa cosa que tú decís, no tengo ya más explicación. Y Mm. me llegué al punto así, uf, el amor. Me sentaba con alguien al lado y les decía, ¿te das cuenta que el fin es el amor? Y me miraban así como, ¿qué le pasa a este pobrecitas? Claro, es que cuando uno hace esos hallazgos y tiene esos insights, es como que lo querés compartir al mundo. Y claro, sí, sí, es hermoso. Pero claro, Claro, no todos están en el mismo punto, así no, que, no. pero sí, Claro, es eso hermoso, es juventud, el claro. ímpetu de querer compartir con todos, que todos Sí, por favor comprendan, que salgan de eso, vayan hacia adentro y dense cuenta que el claro, fin es el amor. claro. Qué bonito. Como que la vida también te fue llevando a salir de esta zona de confort, a moverte, sacudirte y a dar estos pasos también así, un poco con una venda, sin saber qué seguía, ¿no? ¿Y qué conclusión puedes sacar como punto en común de todas esas experiencias, ¿no? Después, esto vos que decías que sentiste alegría y un poquito más allá, después mirándolo en retrospectiva, ¿qué sentís de todas esas experiencias? ¿Qué te aportaron a vos? Y sobre todo, a ver, ¿cómo hiciste para vencer el miedo? O sea, ¿cómo trascendiste ese miedo? Porque todos cuando miramos algo que es desconocido, empieza la mente, bueno, todo lo que aprendimos nos frena, nos traba, nos mete miedo. Bueno, ¿cómo hiciste esa transición? ¿Cómo lo viviste así? Mira, primero que nada, es importante también decir que todo eso conllevó eh, a empezar de cero económicamente. O sea, Ujú, a trabajar de garzona, a ujú, trabajar en lo que sea para arrendar una pieza, pero era tanta mi felicidad que yo era feliz con todo eso claro, claro. porque me había encontrado Ujú, y no me importaba nada más nada. que eso y para poder yo también empezar a formar un hogar con mi hijo, porque Claro, eh, eh, él tenía a un hijo que criar, claro, teniendo 20, 22 años, te fijas, 23 años, muy joven, claro. eh, entonces uno se va dando la fuerza, yo creo que en mi caso fue la fuerza de la juventud que Ujú, tenía en ese minuto, la fuerza de la convicción de que vi todo un camino distinto, o sea, yo creo que siempre las señales han estado en el camino. Hoy día puse un texto en Facebook hermoso. Las señales siempre estuvieron. claro, El tema es que nosotros no las miramos sí, y así. fuimos muy desobedientes en el sentido de querer ir a un lugar que no nos correspondía. A lo Ujú, mejor, a lo mejor sí nos correspondía para hacer un aprendizaje forzoso, sí, porque muchos de esos son aprendizajes forzosos eh, y uno dice, ¿qué hubiera sucedido si realmente sigo un camino tradicional, que hubiera ido por este camino y si no hubiera hecho lo que hice, etcétera? ujú, Eh, y yo te digo que eh, toda, todo tipo de experiencia es una experiencia que te va a nutrir, porque de total. eso se trata, Ujú, el poder experimentar sí, el proceso doloroso que a lo mejor estás viviendo ahora en un momento determinado.
Ahora yo miro para atrás y digo, me enorgullezco de mí. Qué Creo bueno, que esa es la palabra, sí, orgullo. qué bien, qué hermoso. Sí. Bien, y respecto del miedo, ¿cómo lo gestionas, Caro? Cuando aparece, alguna vez que te aparece, ahora ya quizás estás como más afianzada en esto de seguir el corazón, en ese impulso, esas señales, pero en el momento que lo estabas empezando a practicar, ¿cómo trascendías el miedo? Yo siento de que no tenía otro camino. Yo creo que el camino, o sea, si me hubieran puesto un espacio, yo creo que me meto por ese espacio y me meto de nuevo ahí. Claro, Yo creo que el camino se cerró y no tenía otra opción. claro. Yo creo que cuando uno toca fondo también, Angie, no tenía otra opción que salir. Sí, sí, sí. El camino es para arriba, sí. Sí, no tienes otra opción más que eh, salir. Estás eh, como entregado a eso que, esa ventana que se abre, sí. sí, y ahora poder dar ese paso, eh, yo siento de que inmediatamente viene la recompensa. Cuando hay una canción de Gustavo Cerati que dice tarda en llegar y al final hay recompensa. Claro. O sea, esa canción es tal cual lo que nosotros transitamos. Ujú. Por eso, si me gustaría inspirar a las personas que están viviendo procesos de dolor o procesos, no sé, medios densos o duros, de Sí, decir que sí, cruza el puente, porque al final siempre va a haber una recompensa. Lo sí, que pasa es que nosotros estamos al medio del túnel, rodeados de oscuridad, entonces no nos damos cuenta y estamos tanto tiempo metidos en esa oscuridad que no nos damos cuenta que veníamos de la luz y vamos hacia la luz, ujú, pero en el centro no vemos esa luz, no la vemos. Entonces, camina, transita, sigue tu vida, sigue haciéndola y sigue adelante, sigue, porque al final del camino va a sí. haber una recompensa igual. Y qué valioso hacer esto que vos hiciste, algo totalmente distinto, ¿no? Porque también, hasta vibratoriamente, cuando uno está ahí en el pozo, las ideas que se nos van a ocurrir o la mirada de algo nuevo no va a aparecer en ese lugar. Es como que un pequeño movimiento que uno haga, ya se abren pequeñas, pequeñísimas o grandes puertas, pero hay como, ya te moves de esa energía, de ese estado en donde las ideas es muy difícil que fluyan. Entonces es moverse de ahí a otro espacio, ¿no? Es muy bonito cuando uno lo ve y lo vive porque se da cuenta que en ese lugar, en esa oscuridad, claro, ahí es muy difícil que aparezcan nuevas ideas. Bueno, contanos, Caro, después de esa experiencia que ya empezaste como a ver este lado más espiritual, ¿cómo seguiste? O sea, ¿cómo fue después? ¿Cómo fuiste entrando hasta llegar a hoy a Sí. ser canalizadora de códigos de luz? ¿No? Que no sé si lo imaginabas en algún momento que lo ibas a hacer. No, jamás, No, jamás, no, nunca, no, ni menos que iba a tener conexión con otros planos que claro. uno no ve acá, porque nunca estuve conectada con las dimensiones más sutiles o más Ujú. densas, no sé, no, no tuve conexión. Uno dice que no tiene conexión, pero yo creo que sí, siempre la tuvo. Sí, Yo creo que estaban siempre expectantes, están ahí, siempre acompañándote, aguardándote, tus seres, tu guía, y están siempre ahí y viendo así, de repente yo creo que se agarraban la cabeza y decían, no puede ser, ¿cómo es posible? no me escuchan. No, yo creo que al último me dejaron así una pared, como ya, está bueno. O sea, ya deja de pegarte cabezazo y sale. Y en ese salir y sacar de velo, porque yo lo sentí literal, creo que hay 2 o 3 veces en mi vida que he sentido ese velo que se ha corrido, Ujú. donde he sentido que como que subí una octava Sí, y al subir en esa octava ya no vuelves hacia atrás, no. porque es vibración, es vibracional. Ujú. Y entonces te empiezas a conectar con otras personas, con otras situaciones en tu vida,
etcétera, internamente también. Bueno, y ahí eh, se me abrió un mundo distinto también, porque entré a una escuela iniciática. Wow. Entré a una escuela de filosofía hermética Ujú. cuando ya me había movido, digamos, de ciudad y todo, y andaba predicando del amor. Alguien me escuchó y dijo, ven, te voy a hablar de algo. Y me habló de... Era una cosa de una nutrición y más fuerza te daba porque te ibas internando más hacia el trabajo del ser. En la Claro. filosofía hermética, yo nunca tuve conexión con los rayos maestros ascendidos, sino que era todo muy trabajo hacia adentro, muy, muy práctico. Era una Ujú. filosofía operativa Ujú. donde casi que estaba todo comprobado por la ciencia, poder ser espiritual. Claro. eh, Incluso este maestro estaba armando un laboratorio. Y entonces mi formación inicial fue fabulosa, Claro. fabulosa. O sea, estuve en una escuela hermética de verdad, eh, que, que, que en ese tiempo no se hablaba. O sea, era todo muy, muy cuidado, un espacio cuidado, un espacio eh, muy a trabajo hacia adentro, hacia el ser, hacia una desprogramación, eh, y también de completarnos. Como, Entonces es un claro, trabajo muy práctico era, muy de práctico, ejercicios, de conexión, de de conexión, ver de cómo ejercicio, hacer. Claro, qué de bueno. todo. Hasta, por ejemplo, de ser impecable Sí. en tu vida, Mm. de ser Claro. impecable en tu vida, porque si tú estás limpiando afuera, estás limpiando adentro. Ujú. Entonces era como tu mente tiene que estar en el aquí y ahora limpiando un metro cuadrado y Sí, lo sí, limpias a la perfección en el metro cuadrado claro, porque tu atención estaba puesta en esa baldosa. claro. O sea, Bueno, claro, y esa fue tu base. De esa fue mi ahí, base. y fue tremenda porque mucha Sí, información muy rica, muy práctica, muy que te sirve hasta el día de hoy, que de hecho mucho. la fuiste profundizando, ampliando, extendiendo, comprendiendo un poco más de por qué. Uno cuando mira hacia atrás dice, wow, ahora entiendo, como que va uniendo todos esos puntos, ¿no? De todo lo que vivió, de por qué lo vivió, de en qué momento lo vivió, ¿no? Y para qué. Es muy mágico cuando pasa eso, sí. Y ahora, Caro, ¿cómo llegaste a lo que estás haciendo hoy? Que Ya. Y contanos ahí, de, bueno, caminé, caminaste mucho. caminé, estudié conmigo misma y, y ese caminar también me fui encontrando conmigo y caminé conmigo. Mm. Y me bastaba con caminar conmigo, me bastaba con estar conmigo, porque cuando tú estás hacia adentro, en ese estado de latencia constante de observación, eh, no necesitas nada, Ujú. no necesitas nada ni nadie. Sí, sí, Solo, obviamente, vas a compartir tu felicidad o lo que tú eres con un otro. Y sí. en ese camino, bueno, conozco a Eduardo y formamos una familia que para mí también significaba mucho porque yo había dado tumbo y tumbo y tumbo en, Claro. en ese aspecto hasta que logro comprender también que ese otro es mi reflejo y que Mm. ese otro ya no va a venir a entregarme algo que me falta a mí, sino que venimos a compartir. Claro. Gracias a ese enorme trabajo que vos habías hecho de observación personal Sí. interna, ese camino hizo que apareciera la persona adecuada. Y eso sucede cuando comprendemos que no necesitamos nada, ni no necesitamos nada en la vida, ni Ujú. nadie que nos venga a completar. Sí. Aparece alguien cuando comprendemos que somos todo, Mm. somos el todo, y ese todo que se trabajó se hace responsable Claro. de sí misma en todo aspecto, y Ujú. que esa persona que se ha trabajado, que ha hecho un camino, que ha podido comprender también que no necesita nada ni nadie desde la carencia, porque
vivimos desde la carencia, las relaciones, la Sí, economía, todo desde la carencia, y sí, son programas que nosotros entendimos eso. Sí, tenemos que desarticular esos programas. O sea, sí. eso es una maravilla, porque eh, uno se alegra después de esos espacios de soledad Ujú, y sí, no tener miedo de los espacios de silencio y soledad. claro. Es lo que sucede mucho, que hay incomodidad cuando hay espacios de silencio y soledad. Hay una incomodidad así como necesito ruido, necesito algo. Entonces, cuando llega ese momento en que aparece alguien en el camino y tú dices, bueno, esta soy yo, esta es mi vida, yo estoy feliz conmigo, y el otro te dice, yo también estoy feliz conmigo, entonces vivamos juntos y cada uno con su, Felicidad propia compartiéndola con el otro. con su Hermoso, individualidad, claro. hermoso. Y, y ahí empezó también un nuevo camino para mí, que yo sentí que parte de mi karma había terminado. Ajá, Lo sentí así literal. Ahí está la otra corrida de velo, que la sentí. claro. Porque en el intertanto no es que sea pura felicidad y yo era muy, no, o sea, No, no. Vivías cosas como tú. había que caminar y ese caminar significaba de todo lo que uno vive, Sí, todo eh, el abanico de opciones de la vida, todo. ¿no? Que pasa en la vida. Claro, 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 la única diferencia es que sabes que lo vas a hacer igual claro. a lo mejor ya no es tan terrible como uno pensaba en un inicio, porque ya lo experimentaste, entonces tú Y dices, con ya, otra ya lo experimenté. confianza, ¿no? Porque uno cuando Sí, ya lo experimentó dice, es que no voy a quedarme acá toda la vida en un lugar, en ese lugar oscuro. Hay una sí, confianza de que más o menos el proceso va a evolucionar y voy a salir. Y eso te da mucha tranquilidad también, ¿no? De decir, bueno, confío en que esto que decías vos recién, la luz al final, porque esa confianza también hace que uno se mueva de ese lugar, ¿no? De algún modo. Es como el caminito que tiene que hacer confiando. Sí, claro, o sea, a mí, por ejemplo, llegué a experimentar una relación que sabía que tenía que estar con él por algún tema karmático, pero mm, estaba esperando que se terminara y pero en un completo eje. claro. O sea, entregando hasta el último día, Ujú, pero comprendiendo de que eso no iba a llegar a más. claro. Que era, Entonces sabía que era un proceso, bueno, que era alguien que apareció en mi camino que yo necesitaba hacer un reflejo, revisar, analizar el por qué, o basta a lo mejor solo con entregar la compañía, el amor, o, acompañamiento, ujú, pero yo lo sabía, o sea, aquí adentro lo sabía claro, y sabía que iba a llegar otra persona. qué bueno. Claro, En- vos a ese punto ya tenías esas intuiciones como más fuertes y las estabas Sí, escuchando. Bueno, a lo mejor ya también las completamente. tenías, pero ahí ya les estabas prestando oído a todo eso que sonaba ya más fuerte, ¿no? Sí. Sí, lo tenía así, tenía una real certeza. ¿Y qué cosas locas hiciste siguiendo esa intuición? Contame una. Así que vos digas, esto fue Que re se loco. puedan contar. ¿Qué se puede contar? No, no. O la que vos digas, la verdad es que esto superó todo lo que yo pensé que podía hacer siguiendo mi intuición o mi corazón. A ver qué puede ser. Porque sé que tenés No, muchas, Caro. sí, no, Tenés- yo creo que fue el viaje a Turquía, a Egipto y Turquía, fue un antes y un después en mi vida, porque me cambió todo lo que yo hasta ese minuto había transitado y que según yo, eh, no sé, 20 años atrás, había como muchas cosas, me di cuenta que no sabía nada, Nada. nada de nada, nada. Qué bueno darse cuenta. O sea, qué bueno asumirlo. Qué bueno. Sí, porque es real. Todos, nada, nadie sabe nada. Nadie, aunque tengamos certezas, pero estamos ahí. Nada. Después vemos un poquito más y decimos, claro, es que yo era nada, un bebé que, Y me creía grande.
Claro, sí, sí, pasa eso, pasa totalmente, sí. Y creo que lo más significativo fue ese viaje, ir a hacer mi viaje iniciático de la vida, eh, Personal o sola. personal. Y me fui sola además, con todo, ahí sí que tenía miedo. Sí, Tenía miedo, pero me fui con esos miedos aquí en la mochila y me lancé. qué Me bien. lancé completamente a experimentar eh, lo que sucediera en el camino. Y sucedió muchísimo, o sea, Y qué increíble cómo cuando uno tiene más miedos en la mochila, más alucinante es cuando los vence, ¿no? Como que vos decís, wow, esto es, ¿no? Es como esta sensación de haberlos trascendido y todo lo que se siente después, ¿no? Esa alegría, esa expansión, es como que los todo se conecta, ves cuál es el plan mayor que hay detrás de toda la vida de cada uno, ese plan que uno muchas veces no lo tiene en cuenta, no lo registra, no confía en ese plan, que en realidad lo trazó uno mismo, ¿no? Tu propia alma lo trazó y te va llevando, pero claro, es muy mágico. Bien. Claro, bueno, contame entonces ahora, después de haber transitado todo eso, eh, y cómo te sentís ahora en este momento con lo que estás haciendo y con estas intuiciones que te llegan todo el tiempo, ¿no? sí. Bueno, ahí en ese viaje, el mensaje fue de Hércules, Sí. y después se me empezó a llevar por diferentes hasta que me entregaron el lugar de donde venía, Ajá. mensaje galáctico que para mí fue muy sorprendente. Ujú. Me dijeron que estaba en misión en la Tierra, que tenía que ir a hacer diferentes anclajes, que tenía que trabajar con la malla terrestre, hacer como Ajá. puntos de anclaje en diferentes lugares del mundo, que iba a empezar a hacer eso. Y yo Wow. estuve en entrenamiento para ellos en Claro. Turquía, y Mm, que lo había hecho bien, y que de ahora en adelante iba a empezar mi tarea. Así que yo firmé un acuerdo de decir, cuando esté en el olvido, me van a mandar las que confirmaciones, me llegue la confirmación. Y vos la porque si pedís, yo no me muevo, claro, no y me vos la voy a pedís mover. siempre. Yo sé que vos la pedís. Ya nos va a O llegar la sea, confirmación. Sí, y llega sí o sí, de la tarea, claro. de la tarea. Lo que hicimos allá, por ejemplo, llegó con un crop, la Mm, tarea que hicimos ahí en Capilla del Monte. sí, Hay que estar atentos a las señales, sí. atentos a las señales. Te fijaste que en ese momento que nosotros estábamos haciendo la labor con el árbol, todo la red empezó a hablar de los árboles. Sí, 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 sí. Muy Entonces, fuerte. Sí, sí. claramente las señales están en el camino siempre. Pero tarea planetaria para mí siempre viene con una confirmación. Mm, Y ese es un acuerdo que yo hice antes de venir acá, claro. de la confirmación me la tiran aquí, porque si no, no me muevo. Necesitaba eso porque para moverme, hacer cosas que uno no es tangible, o sea, no es una información que te llega, no sé, de, de Sí, alguien que algo te... concreto, sí, que te dice tenés que Algo hacer, concreto, claro. Sí, es todo claro, es muy como, así, muy, tenemos que ir a ese lugar y no sabemos a qué. Una cosa así. claro, O más o menos se nos dice qué. Claro, es como realmente un salto al vacío grande de, total. de decir, bueno, voy y me va a ir llegando a medida que voy viajando, que te ha pasado muchas veces, lo que Sí. tengo que hacer en el lugar. Y me dijeron, bueno, en ese viaje empieza tu trabajo, me dieron la forma de hacerlo, etcétera. Entonces era todo con una confirmación así muy certera, como muchos a nivel planeta que Claro. silenciosamente hacen una labor y muchas veces ni siquiera a lo mejor la tienen, a lo mejor todavía no tienen desde acá la información, pero solo desde aquí. Ujú. Entonces van a un lugar X y deciden, por ejemplo, sembrar un cristal en tal lugar, y lo Sí, siembran de una manera que es justamente un anclaje que se necesita para poder hacer un puente de red como en estas subestaciones, que era lo que me hablaban a mí, que yo lo que estaba haciendo eran como subestaciones, por ejemplo, de ah, la labor que hicieron ahí en Antártida. claro. Cuando el grupo de Antártida, no sé si tú fuiste a Antártida, No, no fui, no. bueno, el grupo de los 72 que estuvo en Antártida, me Sí. hablaron que tenía que ir a, hasta Ushuaia dejando 44 cristales, porque la tarea que ellos estaban haciendo era subir toda la frecuencia desde Antártida hasta el lago Titicaca,
y que en el fondo lo que yo estaba haciendo era colocando subestaciones, Claro, como nodos, que nodos de conexión para que suba, esa energía suba. Claro, subestaciones eléctricas, por ejemplo, viste que la frecuencia va subiendo, era un trabajo en conjunto con lo intraterreno en el fondo. claro, que te Como decían que, dónde tenías que, claro, vos sí, desde la superficie sí, físicamente tenías que hacer una tarea específica para ayudar y colaborar en ese proceso. claro. Y ahí entra Eduardo también, porque él fue el que me llevó a andar 7.800 kilómetros manejando, Wow, buscando Eduardo esos es de oro. puntos. Sí, Claro, qué entonces, compañero que te buscaste, Caro. es que cuando tú realmente haces tu camino, va a llegar las personas La que persona realmente, que va a resonar con tu camino, claro. o Y te sea, va a y que acompañar y te va a teníamos ayudar. trabajo. Para él a lo mejor dice, no, yo lo hago para acompañarla. No, él también está haciendo su Claro trabajo, su que sí, labor. claro. Sí, 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 totalmente. Entonces ahí empezó ese camino de durante varios años poder ir a hacer activaciones planetarias a diferentes lugares. Y en el 2020, como nos quedamos todos en la casa, no Sí, pudimos salir a hacer más viajes, sí. seguimos activando planetariamente igual, abriendo Voces Unidas. Y ahí se abre Voces Unidas, donde se me indicaron, los guías me empezaron a decir que había que sacar a muchas personas, muchos maestros que estaban en su casa con una maestría, que no se atrevían a hablar, que les Mm, costaba porque sentían que a lo mejor nadie los iba a escuchar, etcétera. Entonces había que darle voz a todos ellos. hermoso, Y hermoso. Me encantó siempre el origen y la filosofía de Voces Unidas. Me encanta. Me parece claro, la primera vez que hay un espacio para esas voces que no han sido escuchadas o que están ahí intentando salir y que es como que vos le das, porque se los das, les das sí, la el patadita, el empujoncito. empujón en el buen Sí, sentido. y es parte de mi labor también Claro. de poder ser puente. O sea, me considero una humana puente, Mm, tiendo puentes a los humanos y tiendo puentes a la malla terrestre también con estas activaciones. Entonces, es como también claro, poder ayudar al resto a que encuentre lo que yo encontré en mi propio claro, camino. claro. Lo tuve que transitar para poder ayudar también al resto y es lo que estoy haciendo ahora acompañando a estas activaciones planetarias. Ya las tenemos que hacer en grupos, ya no Ujú. más solos, porque la labor del año 2022 en adelante me dijeron los guías que ya es en colaboración, ya no es más trabajo solo, Individual. eh, no, no es trabajo individual, ya tenemos que empezar a comprender que el trabajo es en colaboración, porque están todos los trabajos puestos en diferentes lugares, pero hay que unirlos. Mm, Necesitamos unir las redes, abrir y tender puentes y redes. Sí, esto todo está acordado sí. desde tiempos. Nosotros, ahora que nos vamos a Roraima, esos son lo más antiguo que yo, lo más antiguo, o sea, ni Ahí siquiera te fuiste Atlántida, bien, bien Lemuria. atrás, bien No, atrás. eso es muy atrás. Claro. Eso es origen, es como el origen de la Tierra, de la Pangea. Ni siquiera origen, porque antes de eso también había una creación y se experimentó en la Tierra, pero la Tierra pasó a una segunda fase donde se densificó y pasó a una tercera dimensión. Claro. Entonces se produjeron fracturas en ese proceso que significó, hasta el día de hoy, esa fractura late en la humanidad completa. Mm, Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente sanar y reparar esas heridas que se produjeron en el origen de lo que es la tercera dimensión, en el territorio, debido a estas guerras galácticas que se produjeron, ni siquiera, no sé si ni siquiera sea, bueno, puede ser Orión también, pero son como guerras galácticas que llegaron como resabios acá, y es mm. lo que vamos a hacer ahora a Roraima, a este viaje iniciático. Para empezar lo nuevo sería, ¿no? Y tomar todos los Sí. códigos de lo nuevo. Sí. Así es. Y nosotros dejamos esos códigos, los dejamos en los discos solares. Mm. Ayer saqué más información porque estuve con Poli Hernández en un taller con ella y era así como te juro que ella estaba dando el taller y yo así que tenía ganas de levantar el micrófono y
y meter. Entonces ahí tú te das cuenta que las informaciones están separadas, está aquí, está Sí, allá, está acá. Y cuando tú te juntas, claro, es mágico te lo que hace pasa. sinapsis de Y esto. además, Caro, no es solamente que cuando se juntan, sino lo que se siente, lo que pasa, que vos decís, wow, qué mágico, qué loco esto que está pasando, que me llega de esta forma y tal estuvo haciendo lo mismo. La Poli decía, se me está volando la cabeza. Y yo Claro, cuando estaba en el taller, yo también decía, me está volando la cabeza. volaba vos, claro, claro. Bueno, así que se van a Roraima ahora, si querés contar las fechas, Sí, para quien se quiera sumar a activar estos códigos de los discos sí. solares. Y esto es un llamado, porque es un llamado a estos seres que son poquititos que faltan, son 4 personas, son Ujú. solamente 4 que faltan, que me indicaron que tenía que empezar a hablar por varios canales. Tiene que ser con tu presencia en el lugar, con tu genética, porque los discos solares llega el momento de activarlos ahora, eh, y se activa con la genética de cada uno de los que estuvimos en aquel tiempo y dejamos guardados esos códigos ahí. Bien. Entonces, no se activa. Yo ayer les decía con el video de Poli que era como una bóveda. Y en esta bóveda tiene una clave con varios números. Y cada uno de esos números nos representa. Entonces yo coloco el 1, tú colocas el 2, tú colocas el 17. Y si giramos todos esos números, va a abrir la bóveda. Ujú. Y los custodios que están ahí son unos guardias grandes, muy antiguos, y que nosotros dijimos que vamos a volver a reparar esto para poder crear lo nuevo, que es muy necesario hacerlo, porque ese lugar donde nosotros vamos a tocar era un árbol que conectaba toda la conciencia de, em, del cielo cuando era Pangea. Cuando era Pangea, toda esta información llegaba a través de estos árboles, Claro, que la antena de era la conexión. red. Sí, era la red neuronal del planeta, Ujú. y se conectaba a través de las raíces. Por eso nosotros hicimos lo que hicimos en las raíces, ahora Mm. se comprende muchísimo más. Y nosotros vamos a volver a unir la Pangea, volver a unir las tierras. Recuerda lo que hicimos allá en Ischigualasto, toda esa información que se desplegó ahí en esa gran biblioteca cósmica que es, donde está toda la información del cosmos. Está ahí hoy Sí. guardada en Argentina y vamos al camino del centro a crear lo nuevo, a Ujú. crear un nuevo tejido, a crear una nueva humanidad. Entonces, si resuena en ti ir a ese lugar, es del 18 al 27 de noviembre de este año. Se llama, Los Códigos de Pangea 22 11 22, Claro. y, vamos a vivir una aventura de 7 días donde, o sea, yo me estoy preparando y le decía a la Angie, no sé en qué me metí, no sé en qué me Porque metí, pero es aquí estamos, montaña, caminar, caminata. eh, acampar, todo lo que significa, bueno, ese esfuerzo, ese temple que se va a poner a prueba, ¿no? En uno, ¿no? Pero a Vamos a la vez, caminar el cuerpo, vamos a caminar, pero, y ahí está el punto, que no vamos a caminar con el cuerpo físico, vamos a caminar con el alma. Entonces, esto es, si bien es una tarea, es una misión personal o una tarea personal, en conjunto es una labor planetaria que nos va a llegar a todos, a todos. qué bonito. Eso. Bueno, quedan 4 lugares entonces para Sí, solo 4. Así sí, que quien lo esté sintiendo tiene que buscar ahí la información rápido. La vamos a dejar ahí en el video también para que se contacten con ustedes, con vos y Caro sí. Acuña. O sea, un viaje iniciático te va a marcar Mm, siempre, sí, sí. siempre te va a marcar, eh, y más este viaje, porque este viaje no es bajarse de un avión y llegar al lugar y listo. No, no, no. Esto es colocar el cuerpo, Ya se es pone todo. colocar la materia, es La poner a mente prueba va a estar a prueba, la mucho. mente, las emociones, el cuerpo, el alma, todo. Sí, sí, sí. Sí, eso decía Caro.
cuando charlábamos, Caro Acuña, que va a ser un antes, quienes vayan van a vivir un antes y un después. Ella lo pudo ver en una conexión que tuvo y que realmente decía eso, va a cambiar la vida de las personas en muchos sentidos. Así que bueno, también. Sí, y vamos justamente atlantes y lemurianos de Claro, aquellos tiempos, juntos, unidos de la mano, para poder hacer la trascendencia de esas y civilizaciones y de esa comenzar lo división, nuevo, y claro, comenzar lo nuevo. hermoso. Hacer ya el cierre de Lemuria, Atlántida, Sí, de Mu, de la Pangea, para comenzar a hacer el nuevo tejido, lo nuevo. Así que, bueno, están invitados los que sientan. Vamos a colocar mi teléfono o el de Carito Acuña, cualquiera de las dos. Yo voy con Caro, que resonamos al mismo tiempo esta información. Y bueno, son acuerdos que sí o sí en algún momento determinado de la sí. existencia se dan. Y ahí tú te das cuenta que cuando tú haces tu viaje iniciático personal, Ujú, empieza tu camino de verdadera misión a qué viniste a la Tierra, sí. a lo que viniste realmente, porque es tan power lo que tú vives, porque te Ujú, encuentras con partes tuyas que no conocías, te encuentras con situaciones que jamás pensaste atravesar y las cruzaste, claro. y todo es en un corto tiempo. O sea, un viaje iniciático, no sé, pueden ser Sí, 10 sí, con días, una 5, 7 días. intensidad, lo que se vive en un viaje de esos, Mm. es como que vivís 10 meses en una semana. Ese Ni es siquiera el nivel, ni años. siquiera años, sí. Bueno, Caro, te agradezco mucho, muchísimo todo lo que nos contaste. Me quedaría horas hablando, pero vamos a hacer un video muy largo, si no, Sí. pero muy interesante todo. Eh, sí, me gustaría que en este concepto de inspirar a otras personas, ¿qué le recomendarías a alguien que está necesitando ser inspirado, necesitando seguir su corazón, trascender los miedos? ¿Qué recomendaciones le darías para cerrar? Que escuche la canción de Calle 13, Atrévete. Sí. Salte del closet, destápate, sale, hazlo. Haz lo que más te dé miedo, hazlo. O sea, analiza muy en conciencia, decir qué es lo que me da miedo, porque muchas veces ni siquiera sabemos, Sí, es verdad. ni siquiera sabemos qué me da miedo. Entonces, es poder hacer ese trabajo de ir hacia adentro y de decir qué es lo que me produce miedo. Bueno, eso que te produce miedo, hazlo y atrévete. Y vívelo. La vida es una sola, vívelo, enamórate. A lo mejor te da miedo tener una pareja, bueno, a lo mejor es momento de tener una pareja, experimentar. No importa que no, No avance. que no avance, pero ya experimentaste poder atreverte a estar en pareja, a poder compartir tu espacio con un otro, a poder compartir, no sé, un espacio íntimo con un Ujú. otro, y si no resultó, no importa, pero ya lo experimentaste, lo viviste. Enamórate, vive, porque la vida es una sola. Estamos en este periodo de vida, un corto tiempo, y, y tenemos que irnos con todo ese aprendizaje y ese bagaje, porque eso, cuando tú comprendas todo lo que experimentaste, lo que lograste pasar, las barreras, salir de ese pozo profundo, y te vas a dar cuenta, tú decís, soy lo Sí, máximo, como pude decimos, experimentarme. estoy orgullosa de Estoy lo que muy, hice, de lo que viví, de cómo lo sí. viví. Qué Y hermoso cuando que puedas decir trascendamos, esto. Sí, y cuando trascendamos y nos vayamos de aquí, nos vayamos feliz de haber hecho lo que realmente sentimos hacer. qué hermoso. Sí, sí, claro. Bueno, bueno, hermoso. Ay, te re agradezco por todo lo que nos contaste. Gracias, en serio, gracias, porque creo que este camino que vos hiciste puede reflejarse en muchas personas. Sé que tenés mucha fuerza interna, es también tu personalidad, pero claro, del león que está ahí, sí, sí, mucha fuerza. Y esa fuerza también la tienen todos, ¿sí? Vos la estás manifestando porque
lo pudiste hacer y estaba dentro tuyo y demás, pero creo que esa fuerza está en todos y creo que todos están invitados a sacar su león interno, y más en este tiempo, que es un tiempo súper especial, mágico, en donde estamos viviendo el gran cambio y requiere que nuestros leones rujan bien fuerte, como hiciste vos Sí, en tu vida. así es. Y la vida es una ilusión. Sí, Cuando te des cuenta que esos miedos no sí, existían, que era toda una ilusión, tú dices, pero ¿cómo perdí tanto tiempo? sí, 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 sí. Sí, así es. Bueno, Caro, gracias, gracias de corazón. Te mando un abrazo enorme y Gracias a ti, bueno, Angie. ya compartimos todos los datos de tu Instagram, de Voces Unidas, del viaje, de todo lo que estás haciendo, así todos lo conocen. Y bueno, un abrazo grande y excelente viaje y todo lo que venga que sea brillante, como siempre. Venga, Angie, con nosotras. Sí, sí, Venga a caminar. estoy ahí. Estoy ahí, ya estoy entrenando por las dudas, así que estoy ahí. Bueno, quedan 3 cupos. Puede ser, sí, sí, sí. Ahí Un estoy. besito. Bueno, Muchas gracias, Carito, Angie. gracias. Muchas gracias. Un Adiós. abrazo. Gracias. Gracias.